tras superar el COVID cuando un paciente sale de una internación, sale del hospital y decimos que tiene el alta clínica, nos parece que bueno, ya está totalmente recuperado. Algunos tienen esa suerte y con un poco de días más quizás recuperan la rutina. A otros no les va tan bien, quedan con secuelas y necesitan una rehabilitación. Bueno, y aquí en la región, en la localidad de San Jerónimo Sud, podríamos decir que está el único centro de rehabilitación a quienes el COVID le ha dejado secuelas muy graves. Y para saber de qué secuelas estamos hablando, qué tipo de rehabilitación necesitan, es que estamos en comunicación con su médico director, el doctor Diego Orizazo, a quien saludamos. Doctor Orizazo, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ustedes. Gracias por llamar. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué tipo de patologías son las consideradas graves que quedan como consecuencia del COVID? Bien, primero hemos tenido un cambio en el ingreso de pacientes. Prácticamente el 90 o el 100% hoy de nuestros ingresos son pacientes secuelares o con consecuencias de internación por coronavirus. La principal de todas es aquel paciente que viene de la terapia después de haber estado 40 días, 50 días, 60 días conectado a asistencia respiratoria mecánica, que se llama polineuropatía del paciente crítico. Esto significa una debilidad generalizada, muchas veces extrema. Hoy comentaba con colegas de la radio, tuvimos un ingreso a un paciente el día viernes que solamente movía los ojos y los labios. Por supuesto, paciente con traqueostomía no puede hablar, el paciente no se puede alimentar, mucho menos se puede sentar y obviamente no pararse ni nada. Las secuelas que deja o las consecuencias que estamos tratando en este momento principalmente son respiratorias, pero también hay patología cardiovascular, patología gastrointestinal y a veces hasta del sistema nervioso central. Hemos tenido alguna encefalitis también, consecuencia de la inflamación del coronavirus. Doctor, lo escuchaba y pensaba cuántas especialidades involucradas a la hora de rehabilitar a una persona. Digo, ¿cómo es el camino que hay que desandar para la recuperación o la rehabilitación de un paciente post-COVID? Pienso en el médico, obviamente, quizás en un kinesiólogo, un fisioterapeuta, ni hablar de un psicólogo. Nosotros dentro de los especialistas del centro tenemos neurointensivistas, que son médicos especialistas en terapia intensiva, especializados en la parte de rehabilitación, médicos clínicos, hematólogo, neurólogo, fisiatra, infectólogo, cirujano plástico, cardiólogo. Muchas veces recurrimos también al neumonólogo en estos casos, urólogo, psicólogo, psiquiatra. El equipo es bien multidisciplinario y después nuestros profesionales, que son los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales. Tenemos un equipo de kinesiología respiratoria que está abocado especialmente a estos tipos de pacientes. Nosotros en este momento estamos recibiendo muchos pacientes que vienen directamente ventilados con algo que se llama winning dificultoso, que es esta dificultad o incapacidad de poder desconectarlo del respirador, así que ingresan directamente de la terapia a una terapia. Doctor, bueno, me parece que hemos perdido un poco la conexión. Ya lo vamos a recuperar. Estamos hablando con el director médico de este instituto que se llama APREP. A ver si lo tenemos, a ver si Diego nos está escuchando. Diego, te hemos recuperado. A ver, ahí sí. Yo los escuché. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí, doctor. Ahora sí, dale. Perfecto. No sé en dónde quedó, pero le estaba... Bueno, nuevamente ahí se nos... se dificulta un poco la sí, es una cuestión de conectividad. Ahí está otra vez. Yo lo estoy viendo en previo, a ver si podemos probar. Vamos por el segundo intento. Diego, ¿estás? Yo estoy. ¿Me escuchan? Bueno, ahora sí. Bien. Perfecto. Bueno, le estaba comentando que recibimos muchos pacientes ventilados y tenemos un equipo especializado justamente en esta patología respiratoria. Están neurointensivistas, fisiatras y kinesiólogos dedicados básicamente a intentar desvincular al paciente del respirador y trabajando tanto a la tarde como a la mañana, especialmente en intentar de sacar al paciente del ventilador, que es el primer paso que tenemos en este tipo de pacientes. Doctor, quería preguntarle, en estas patologías por usted citadas, ¿se da pacientes especialmente entre qué edades y cuál es el tiempo que demanda su recuperación? Está perfecta la pregunta. El año pasado
como todos sabemos y salen en todos los noticieros, los pacientes que recibíamos eran básicamente mayores de 60 años. Lamentablemente tenemos pacientes de 50, de 40 y ahora el lunes va a entrar una paciente de 35 años. Entonces, la verdad que la población es una población medianamente joven, entre los 40 y 60 años en su gran mayoría. Tenemos pacientes de mayor edad, por supuesto, pero hay que ser siempre la salvedad que los pacientes de mayor edad se los vacunó tempranamente y generalmente son pacientes que se han cuidado mejor que los pacientes un poco más jóvenes. ¿Se puede lograr una rehabilitación total, una rehabilitación completa o integral? Yo sé que no es matemática, ¿no? Y que depende de cada paciente y de cómo le haya ido con el trauma del COVID y demás. Pero ¿se puede trabajar en ese sentido? Se lo pregunto básicamente porque recién referenció el caso de una persona que puede estar 50 o 60 días, por ejemplo, en terapia con un respirador. A eso hay que sumarle todo el otro trabajo que se hace en la institución. Sí, me preguntaron anteriormente y no lo respondí, ¿cuánto tiempo aproximado lleva una rehabilitación con internación? Esto es aproximado y cada paciente es individual, pero en promedio entre 3 y 4 meses de rehabilitación en internación y después continúan rehabilitando por externo. Por suerte, si uno quiere, acá no hay generalmente un daño neurológico, como sí lo tiene el accidente cerebrovascular o el paciente que tiene un politraumatismo. Entonces la recuperación suele ser mucho mayor y generalmente si no quedan secuelas respiratorias es casi total. Aclarado esto, una sola aclaración. Cuando el paciente va a un centro de rehabilitación, sigue siendo un paciente de riesgo. Hemos tenido pacientes que se han complicado, hemos tenido algún paciente que ha fallecido y hemos tenido pacientes que han tenido que volver al sanatorio, porque nosotros recibimos pacientes que vienen muy críticos directamente a la terapia intensiva y no es que un día esté en terapia y está mal y al otro día pasó a un centro de rehabilitación y está bien. Sigue siendo un paciente muy complejo. ¿Implica esto, doctor, que entonces el paciente muchas veces no es una atención ambulatoria, tiene que quedar internado en la institución por varios días? Nosotros hacemos solamente internación, no hacemos ambulatorio y este tiempo que le estoy hablando es de internación. Nosotros hacemos rehabilitación intensiva, rehabilita el paciente tanto a la mañana como a la tarde, tenemos 2 gimnasios, 2 áreas de terapia ocupacional, bueno, varias hidroterapia y otras estructuras y están todo el día rehabilitando y el momento que no rehabilita están descansando porque realmente el paciente al principio con 1 hora de rehabilitación a la mañana y 1 hora a la tarde queda totalmente agotado. Intentamos de llevar eso a 3 horas y media por cada turno. No, quería consultarle cuánto puede influir en la recuperación que sea un paciente, digamos, post-COVID, sin enfermedades previas o aquel que ya tenía una comorbilidad, digamos, y se complicó además con COVID. A ver, por supuesto, si es un paciente joven sin comorbilidades, la posibilidad de recuperación y el tiempo, hablando en general, es generalmente menor y la posibilidad de recuperación mucho mayor. Un paciente añoso, hay gente que tiene más de 70 años y está espectacularmente bien, pero un paciente mayor, con comorbilidades, si es diabético, si fue fumador, etcétera, etcétera, los tiempos de recuperación suelen alargarse y muchas veces pueden haber algunas intercurrencias que hagan dar pasos hacia atrás en el curso de la recuperación. Doctor, una pregunta para el ciudadano común que a lo mejor está preocupado, que tiene algún familiar que ha quedado con una secuela grave. ¿Cómo están respondiendo las obras sociales a este tipo de tratamientos de rehabilitación? No, la verdad es que las obras sociales dan cobertura en nuestro centro o en cualquier otro. En este momento, lamentablemente, el sistema de salud está totalmente saturado, no hay camas. Nosotros muchas veces somos también una válvula de escape para liberar respiradores de la terapia intensiva. Y hasta acá las obras sociales han dado respuesta, entiendo yo, a casi todos los casos o a todos los casos. Bueno, es importante, claro, porque aparte son tratamientos no solo prolongados, sino seguramente costosos. Doctor Diego Lizazo, muchísimas gracias por esta comunicación, muy claro, que tengan muy buenas tardes. No, gracias. Por favor, un saludo y buenas tardes. Gracias.